Dame de comer y curo a tu esposa, susurró el niño descalzo de 10 años, acercándose a la mesa del millonario en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Roberto Villarreal, dueño de la cadena hotelera más grande del país, levantó la vista de su plato de caviar iraní de $1000 y soltó una carcajada cruel que resonó por todo el salón VIP. ¿Tú? ¿Un niño sucio de la calle va a curar a mi esposa? Seguridad, saquen a este mendigo inmediatamente. Lo que estaba a punto de ocurrir en los siguientes 30 segundos no solo desafiaría todo lo que Roberto creía posible, sino que revelaría una conexión devastadora que cambiaría sus vidas para siempre. Roberto Villarreal cenaba esa noche de viernes en Le Bernardin, el restaurante más caro de la capital, donde una cena para dos costaba más que el salario anual de una familia promedio. Frente a él, en una silla de ruedas forrada en terciopelo italiano, estaba su esposa Elena, completamente paralizada desde el cuello hacia abajo debido a un accidente que había ocurrido 3 años atrás. Sus manos inertes descansaban sobre una manta de cachemira, mientras Roberto cortaba delicadamente pequeños trozos de salmón noruego para alimentarla con una cuchara de plata. «Mi amor», murmuró Roberto mientras acercaba la cuchara a los labios de Elena. «El doctor Petrov de Moscú nos confirmó la cita para el mes que viene. Dice que tiene un tratamiento experimental que podría funcionar». Elena lo miró con ojos que brillaban con esperanza desesperada, pero no podía responder. Su voz había desaparecido junto con el movimiento de su cuerpo esa noche terrible de hace 3 años. El restaurante estaba lleno de la élite social. Empresarios, políticos, celebridades, todos consumiendo platos que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un mes. Los meseros vestidos de smoking se movían como fantasmas silenciosos entre las mesas de mármol, sirviendo vinos que tenían décadas de envejecimiento en bodegas francesas. En medio de esta opulencia absoluta, la puerta principal se abrió y entró algo que no pertenecía a ese mundo. Un niño de 10 años, completamente descalzo, con ropas que parecían trapos recogidos de la basura, el cabello enredado y sucio, y el rostro marcado por la desnutrición. Su nombre era Mateo, y llevaba 5 días sin comer una comida completa. Los guardias de seguridad del restaurante se movieron inmediatamente para interceptarlo, pero algo extraordinario sucedió. Cuando intentaron tocarlo, sus cuerpos se paralizaron completamente. «¿Qué nos está pasando?», murmuró uno de ellos, incapaz de mover sus brazos. El niño los miró con una serenidad sobrenatural y les dijo: «No he venido a causar problemas, he venido a cumplir una misión». Los comensales comenzaron a murmurar incómodos al ver al niño sucio caminando entre las mesas de lujo. «¿Cómo permitieron que entrara aquí?», susurraba una mujer cubierta de joyas. «Este lugar vale $500 el plato. No es un comedor de beneficencia», se quejaba un hombre en traje de marca italiana. Pero Mateo tenía un destino específico. Caminó directamente hacia la mesa de Roberto y Elena, deteniéndose junto a la silla de ruedas de la mujer paralizada. Sus ojos grandes y brillantes se fijaron primero en Elena con una compasión infinita, y después en Roberto con una intensidad que lo inquietó profundamente. «Disculpe, señor», dijo Mateo con una voz clara que contrastaba con su apariencia desamparada. «Me llamo Mateo. Llevo 3 días sin comer y he caminado 20 kilómetros para llegar hasta aquí», señaló hacia Elena con una reverencia que sorprendió a ambos. «Si me da algo de comer, yo puedo hacer que su esposa vuelva a caminar». El silencio en el restaurante se volvió sepulcral. Todos los comensales habían dejado de comer para observar la escena. Roberto miró al niño de arriba abajo con disgusto absoluto. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo, su ropa tenía agujeros por todas partes y claramente llevaba semanas sin bañarse. «¿Estás loco?», rugió Roberto, poniéndose de pie violentamente. «¿Un niño de la calle pretende curar a mi esposa cuando los mejores médicos del mundo han declarado su caso imposible?» Su voz se llenó de veneno. «He gastado $2 millones consultando con neurocirujanos de Harvard, de Londres, de Tokio. ¿Y tú, un mendigo desnutrido, crees que puedes hacer lo que ellos no pudieron?» Mateo no se intimidó ante la agresividad. Simplemente se acercó más a Elena y le dijo con una voz suave: «Señora, sé exactamente lo que le pasó hace 3 años.
Sé por qué no puede mover su cuerpo, y sé cómo curarlo. Elena lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de hablar, pero claramente impactada por las palabras del niño. «Esto es ridículo», gritó Roberto, haciendo señas desesperadas a los guardias de seguridad que seguían paralizados a varios metros de distancia. «Saquen a este niño de aquí antes de que llame a la policía». Se dirigió directamente a Mateo, su rostro deformado por la ira. «Niño, esto es el restaurante más exclusivo de la ciudad. Una sola cena aquí cuesta más de lo que tú verás en toda tu miserable vida. No perteneces aquí». «Tiene razón», respondió Mateo con una calma sobrenatural. «No pertenezco a este mundo de lujo». Sus ojos brillaron con una luz que parecía venir de otro plano. «Pero su esposa tampoco pertenece a esa silla de ruedas, y yo he venido específicamente para devolverle lo que le fue quitado». Roberto soltó una carcajada histérica que resonó por todo el restaurante. «¿Devolverle lo que le fue quitado? Su médula espinal está completamente destrozada. Es físicamente imposible que vuelva a caminar». Se inclinó hacia el niño, su voz cargada de crueldad. «¿Sabes cuánto vale mi tiempo? $10,000 por hora. Y tú me has hecho desperdiciar ya 5 minutos de mi vida con esta farsa patética». Mateo extendió su pequeña mano hacia Elena. «Señora Villarreal, si me permite tocarla durante 30 segundos, usted va a experimentar algo que ningún médico le ha podido dar en 3 años, la sensación de mover sus dedos». Su voz se llenó de una certeza absoluta. «Solo necesito que su esposo me dé un plato de comida a cambio. Cualquier cosa. Un pedazo de pan, una porción de lo que ustedes están cenando. Tengo mucha hambre». «¡Jamás!», gritó Roberto, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas de cristal temblaron. «No voy a alimentar a un estafador que viene a burlarse del sufrimiento de mi esposa». Miró a Elena con una mezcla de protección y desesperación. «Mi amor, este niño está tratando de aprovecharse de nuestra tragedia. No lo escuches». Pero Elena estaba mirando fijamente a Mateo con una intensidad que Roberto nunca había visto antes. En sus ojos había algo que parecía reconocimiento, como si el niño le resultara familiar de alguna manera imposible de explicar. Intentó mover sus labios, luchando por producir algún sonido después de 3 años de silencio. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Roberto, acercándose a ella. «¿Estás tratando de decir algo?». Elena hizo un esfuerzo sobrehumano y logró susurrar una sola palabra casi inaudible. «Déjalo». Roberto no podía creer lo que había escuchado. «¿Déjalo qué?». Elena volvió a susurrar, esta vez con más fuerza. «Déjalo. Intentar». «Absolutamente no», rugió Roberto. «Elena, este niño te está manipulando emocionalmente. Es una estafa clásica. Aprovechan la desesperación de las familias con enfermos graves para sacarles dinero». Se dirigió nuevamente a Mateo. «¿Cuánto quieres realmente? $1,000. $5,000. Dime tu precio y desaparece de nuestra vista». «No quiero dinero», respondió Mateo con una simplicidad que desconcertó a Roberto. «Solo quiero comida. Llevo días alimentándome de sobras que encuentro en los contenedores de basura detrás de los restaurantes». Señaló el plato de Roberto. «Un bocado de lo que usted está cenando sería el mejor alimento que he probado en semanas». La sinceridad en la voz del niño comenzó a crear dudas en la mente de Roberto. ¿Por qué un estafador pediría solo comida en lugar de dinero? ¿Por qué arriesgar entrar al restaurante más vigilado de la ciudad solo por un plato de comida? Pero su orgullo y su escepticismo eran más fuertes que sus dudas. «Perfecto», dijo Roberto con malicia, tomando una decisión que cambiaría todo. «Te voy a dar la oportunidad de hacer el ridículo más grande de tu vida». Llamó al mesero. «Tráigale a este niño un plato completo de nuestra cena más cara. Caviar, salmón, trufa, todo». El mesero lo miró confundido, pero Roberto continuó. «Cuando termine de comer y no pase absolutamente nada con mi esposa, quiero que toda la gente de este restaurante sea testigo de cómo este pequeño charlatán queda en evidencia». Se acercó más a Mateo, su rostro a centímetros del niño. «Pero cuando falles, porque vas a fallar estrepitosamente, no solo te vas a largar de aquí, voy a hacer que te arresten por estafa y perturbación del orden público». Extendió su mano hacia Elena. «Adelante, niño milagroso. Come tu cena de lujo y después cura a mi esposa. Todo el restaurante está observando». Mateo recibió el plato con una gratitud
que partió el corazón de varios comensales que observaban la escena. Era evidente que llevaba días sin comer apropiadamente. Comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el más precioso del mundo. Mientras comía, mantenía sus ojos fijos en Elena, como si estuviera estudiando algo invisible para el resto. «Gracias», murmuró Mateo después de terminar el plato. «Ha sido la mejor comida de mi vida». Se limpió las manos en su ropa rasgada y se acercó lentamente a Elena. «Ahora, señora Villarreal, voy a cumplir mi parte del trato». Extendió su pequeña mano hacia la de ella. «¿Me permite tocar su mano?» Elena miró a Roberto, quien estaba observando con una mezcla de expectativa cruel y nerviosismo involuntario. «Adelante», gruñó Roberto. «Toca su mano muerta y después admite tu fracaso frente a todos estos testigos». Los comensales del restaurante habían dejado completamente de comer, todos con sus teléfonos listos para grabar lo que estaba a punto de suceder. Mateo puso su pequeña mano sobre la de Elena. En el momento exacto en que la tocó, algo que desafió todas las leyes de la medicina moderna, ocurrió frente a los ojos de 50 testigos de élite. Elena sintió una corriente eléctrica que recorrió todo su brazo como un rayo. Sus ojos se abrieron como platos, y un grito de shock puro escapó de su garganta. Por primera vez en 3 años, había producido un sonido vocal fuerte y claro. «¡Dios mío!», gritó Elena. «¡Puedo sentir mi mano!». Roberto retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué está pasando?» Elena miraba su mano como si la viera por primera vez en su vida. Podía sentir la presión de la pequeña mano de Mateo. Podía percibir el calor que emanaba de ella. Por primera vez en 3 años, tenía sensación completa en sus extremidades. «¿Puede sentir mi mano, señora Elena?», preguntó Mateo con la misma calma sobrenatural. Elena no podía articular palabras coherentes. Solo podía sentir vigorosamente mientras las lágrimas corrían como ríos por sus mejillas. Los comensales del restaurante estaban completamente paralizados, muchos de ellos grabando con sus teléfonos, lo que claramente era imposible. Es imposible», tartamudeó Roberto, mirando la mano de su esposa como si fuera un objeto extraterrestre. «Los doctores me dijeron que sus nervios estaban completamente muertos. Esto no puede estar sucediendo». Mateo mantuvo su mano sobre la de Elena y sonrió con una serenidad que desafiaba su edad. «Ahora intente mover sus dedos», le susurró a Elena. Ella miró hacia abajo, concentrándose con toda su fuerza en sus dedos. Para el absoluto asombro de Roberto y de todos los presentes, sus dedos comenzaron a moverse lentamente, uno por uno. Primero el índice, después el medio, después todos juntos, en un movimiento fluido que no había hecho en 3 años. «Mis dedos se están moviendo», gritó Elena con una voz que había recuperado toda su fuerza. «Roberto, mira, mis dedos se están moviendo». El restaurante estalló en murmullos de incredulidad. Algunos comensales comenzaron a aplaudir espontáneamente. Otros simplemente lloraban al presenciar lo imposible. Roberto no podía procesar lo que estaba viendo. Se acercó a la mano de Elena y la tocó. Ella pudo sentir su tacto completamente. «Elena», murmuró con voz quebrada, «¿realmente puedes sentir cuando te toco?». Ella rió con una alegría que no había experimentado en 3 años. «Puedo sentir todo. Puedo sentir tu mano. Puedo sentir el calor. Puedo sentir la textura de tu piel». Mateo retiró su mano lentamente. «La curación física es solo el comienzo», dijo con una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. «Ahora viene la parte más importante, entender por qué esto ha sucedido». Roberto lo miró con una mezcla de gratitud, asombro y terror creciente. «¿Quién eres realmente? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto?». «Soy exactamente quien le dije que soy», respondió Mateo. «Soy un niño sin hogar que ha vivido en las calles durante 5 años». Hizo una pausa que pareció una eternidad. «Pero también soy mucho más que eso. Soy Mateo Sandoval, hijo de Carmen Sandoval». Al escuchar ese nombre, el rostro de Roberto se descompuso completamente. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y su respiración se volvió errática. «No, no puede ser», murmuró, retrocediendo de la mesa. «Carmen Sandoval. Ella murió hace 5 años. Era mi empleada doméstica. No tenía hijos. Vivía sola». «Mi mamá trabajaba para usted desde hace 10 años», continuó Mateo,
sus ojos fijos en los de Roberto. Limpiaba su mansión de 30 habitaciones, cocinaba para sus fiestas elegantes, cuidaba sus jardines. Yo me quedaba en el cuarto de servicio cuando ella trabajaba los fines de semana. Su voz se llenó de una tristeza profunda. Usted nunca me vio porque mi mamá me pedía que me escondiera cuando usted llegaba a casa. Roberto sintió como si una avalancha de memorias reprimidas cayera sobre él. Recordaba vagamente haber visto juguetes ocasionales en el cuarto de servicio. Recordaba sonidos de niño que había ignorado completamente. Carmen siempre había sido discreta sobre su vida personal y él nunca había preguntado por qué no le importaba. «Elena», susurró Roberto con voz desgarrada, «¿te acuerdas de Carmen? ¿La mujer que nos ayudaba con la casa?» Elena asintió, aún en shock por haber recuperado el habla. «Por supuesto que me acuerdo. Era la mujer más trabajadora y gentil que conocí. Siempre me trataba con tanto cariño». Miró a Mateo con reconocimiento creciente. «Pero no sabía que tenía un hijo, porque mi mamá tenía miedo de que si usted se enteraba de que tenía un niño la despidiera», explicó Mateo. «Necesitaba ese trabajo para mantenernos a los dos. Trabajaba 14 horas al día para pagarme la escuela, la comida, la ropa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Era la mejor mamá del mundo, y ustedes eran lo más cercano a una familia extendida que teníamos». Roberto se desplomó en su silla, el peso de la revelación aplastándolo completamente. «¿Qué le pasó a Carmen? El administrador de la casa me dijo que había renunciado repentinamente y había desaparecido». Mateo respiró profundamente antes de responder, preparándose para revelar la verdad más devastadora. «Mi mamá no renunció», dijo Mateo con una voz que cargaba 5 años de dolor acumulado. «Hace 5 años, ella trabajó hasta muy tarde preparando la fiesta de cumpleaños de la señora Elena. Cuando terminó, ya era pasada la medianoche, y tuvo que caminar sola hasta la parada del autobús porque no tenía dinero para un taxi. Elena recordó esa noche perfectamente. Había sido su cumpleaños 45 y Roberto había organizado una fiesta espectacular para 200 invitados. Carmen había trabajado desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche, asegurándose de que todo fuera perfecto. En el camino a la parada del autobús, continuó Mateo, 3 hombres la asaltaron. Ella no tenía dinero que darles, solo las propinas que había recibido de los invitados de la fiesta. Su voz se quebró. Cuando no encontraron nada de valor, se frustraron y la golpearon hasta matarla. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un callejón. El silencio en el restaurante se volvió absoluto. Roberto sentía como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de sus pulmones. Carmen, la mujer que había cuidado su hogar durante 10 años, que había trabajado incansablemente para hacer perfecta esa fiesta, había muerto esa misma noche mientras caminaba sola por calles peligrosas, porque él nunca se había preocupado por su seguridad. «¿Por qué nunca me dijeron que había muerto?», preguntó Roberto con voz temblorosa. «¿Por qué no me enteré?». Mateo lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. «Porque nadie sabía que ella trabajaba para usted. El administrador de su casa la despidió por ausentismo cuando no se presentó a trabajar durante 3 días. Nunca reportó su desaparición». Elena comenzó a llorar incontrolablemente. «Carmen siempre me hablaba de lo orgullosa que estaba de su hijo», sollozó. «Me decía que tenía un niño muy inteligente que iba a cambiar el mundo algún día». Miró a Mateo con devastación total. «¿Qué te pasó después de que ella murió?». «Me quedé solo en nuestro pequeño apartamento durante una semana, esperando a que regresara», respondió Mateo. «Cuando se terminó la comida que había en casa, salí a buscarla. Un vecino me dijo que había sido asesinada». Su voz se endureció. «Como no tenía familia conocida y nadie reclamó mi custodia, terminé en las calles. Tenía 5 años». Roberto no podía controlar las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Durante 5 años, mientras él vivía en mansiones de lujo, cenaba en restaurantes de primera clase y viajaba por el mundo en jets privados, el hijo de Carmen había sobrevivido en las calles como consecuencia indirecta de su negligencia y su falta de humanidad. «Mateo», murmuró Roberto con voz desgarrada, yo no sabía que existías. Si hubiera sabido que Carmen tenía un hijo, si hubiera sabido lo que le pasó». Sus palabras se perdieron en sollozos. «Te habría adoptado inmediatamente.
Te habría dado todo lo que necesitabas. Lo sé, respondió Mateo con una compasión que desarmó completamente a Roberto. Mi mamá siempre me decía que ustedes eran buenas personas en el fondo, pero que estaban tan ocupados con su mundo que no podían ver el sufrimiento de otros. Sus ojos brillaron con una sabiduría sobrenatural. Por eso vine específicamente a buscarlos, no para cobranza. Vine porque tanto ustedes como yo necesitamos sanación. Elena, que había estado escuchando mientras experimentaba sensaciones en su cuerpo que no había tenido en 3 años, extendió su mano recién curada hacia Mateo. Mateo, mi niño hermoso, dijo con una voz llena de amor maternal. ¿Puedes perdonarnos por no haber cuidado mejor a tu mamá? ¿Por no habernos asegurado de que llegara segura a su casa esa noche? Ya los he perdonado, respondió Mateo, tomando la mano de Elena entre las suyas. Porque durante 5 años he cargado con una rabia que me estaba destruyendo por dentro. He culpado a todos los ricos por lo que le pasó a mi mamá. He odiado este mundo de lujo que ustedes representan. Su voz se suavizó. Pero hace una semana tuve un sueño que cambió todo. Roberto se acercó más colgando de cada palabra. ¿Qué soñaste? Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo. Vi a mi mamá. Estaba vestida de blanco, rodeada de una luz hermosa, y se veía completamente en paz. Su voz se quebró de emoción. Me dijo que ustedes habían sufrido mucho después de su accidente, señora Elena. Me dijo que su parálisis era parte del plan de Dios para enseñarnos a todos una lección sobre el perdón. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tu mamá dijo eso? Mateo asintió. Me explicó que su accidente y mi situación en las calles eran partes del mismo propósito divino, enseñarnos que todos estamos conectados, que el sufrimiento de uno afecta a todos y que solo el amor puede sanarlo todo. Roberto se arrodilló junto a la silla de ruedas de Elena, tomando las manos recién curadas de ambos. Mateo, dijo con una voz quebrada por la emoción más pura, no merezco tu perdón, no merezco tu ayuda. Carmen murió porque yo fui demasiado egoísta para preocuparme por la seguridad de la mujer que cuidaba mi hogar. Las lágrimas corrían como ríos por su rostro. Pero si me permites, quiero pasar el resto de mi vida siendo el padre que tu mamá ya no puede pedirme que sea. Por primera vez desde que había comenzado esa conversación sobrenatural, Mateo actuó como el niño de 10 años que era. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. ¿De verdad?, preguntó con una voz pequeña que partió el corazón de todos los comensales que seguían observando. ¿De verdad me quieren como su hijo? Elena extendió sus brazos recién curados hacia él. Mateo, mi amor, no solo te queremos como nuestro hijo, dijo con una voz llena de amor incondicional, te necesitamos. Tú nos has devuelto algo que habíamos perdido hace mucho tiempo, la capacidad de amar verdaderamente, de ver más allá de nosotros mismos, de entender que somos responsables unos de otros. Mateo se arrojó a los brazos de Elena y por primera vez en 5 años experimentó lo que significaba sentirse verdaderamente amado y protegido. Roberto los abrazó a ambos y por primera vez en 3 años, Elena pudo corresponder físicamente al abrazo de su esposo. Los comensales del restaurante que habían presenciado toda la escena no podían contener la emoción. Muchos lloraban abiertamente, otros aplaudían espontáneamente. El lugar más exclusivo de la ciudad se había convertido en el escenario de la transformación más poderosa que habían visto en sus vidas. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que esto era solo el comienzo de una serie de cambios que impactarían a miles de personas. Elena, dijo Roberto ayudando a su esposa a intentar ponerse de pie de su silla de ruedas, ¿crees que puedas caminar? Con las piernas temblando después de 3 años sin usarlas, pero con Mateo y Roberto sosteniéndola, Elena logró dar sus primeros pasos desde el accidente. El restaurante estalló en aplausos que duraron varios minutos. Mateo, dijo Roberto cuando finalmente la emoción se calmó, quiero que sepas que desde este momento todo lo que tengo es tuyo también. Miró alrededor del restaurante lujoso. Pero también quiero que sepas que mi forma de vivir va a cambiar completamente. No puedo seguir cenando en lugares como este mientras hay niños como tú pasando hambre en las calles. Elena,
Aún apoyándose en bastones, pero caminando por primera vez en 3 años, asintió vigorosamente. «Tenemos que hacer algo por todos los niños que están viviendo lo que tú viviste», le dijo a Mateo. «No podemos cambiar lo que le pasó a tu mamá, pero podemos asegurarnos de que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste». «¿Qué tienen en mente?», preguntó Mateo con curiosidad. Roberto sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa no tenía rastros de arrogancia o condescendencia. Era pura gratitud y amor paternal. «Vamos a transformar nuestra cadena hotelera en algo completamente diferente». Se dirigió a los comensales que seguían observando. «Señoras y señores», anunció con una voz que cargaba años de experiencia empresarial, pero una humanidad recién descubierta. «Quiero que todos ustedes sean testigos de una promesa que le estoy haciendo a mi hijo Mateo y a la memoria de su madre Carmen». El restaurante guardó silencio absoluto. «A partir de mañana, cada uno de mis hoteles va a dedicar el 50% de sus habitaciones a alojar gratuitamente a familias sin hogar», declaró Roberto. «Vamos a convertir nuestros restaurantes hoteleros en comedores comunitarios donde cualquier persona sin recursos puede comer dignamente sin costo alguno». Los murmullos de asombro recorrieron el restaurante. «Pero eso no es todo», continuó Roberto tomando la mano de Mateo. «Vamos a crear un programa de empleo donde cada persona sin hogar que se hospede en nuestros hoteles reciba capacitación laboral y un trabajo estable en nuestras empresas». Elena, apoyándose en sus bastones pero radiante de felicidad, agregó: «Y vamos a construir una fundación que lleve el nombre de Carmen Sandoval, dedicada específicamente a proteger a los trabajadores domésticos y asegurar que ninguna mujer como ella tenga que caminar sola por calles peligrosas después del trabajo». Mateo los miraba con los ojos brillantes de lágrimas de gratitud. «¿Van a hacer todo eso realmente?», preguntó con la voz llena de esperanza. Roberto se arrodilló frente a él. «Mateo, tú me has dado el milagro más grande de mi vida. Me devolviste a mi esposa y me mostraste cómo ser un ser humano real». Su voz se llenó de determinación férrea. «Ahora yo voy a pasar el resto de mi vida devolviendo ese milagro al mundo». «¿Cuándo van a empezar?», preguntó una mujer desde otra mesa, claramente inspirada por lo que había presenciado. Roberto miró su reloj. «Son las 9 de la noche. Mañana a las 6 de la mañana, mi equipo ejecutivo va a estar reunido para comenzar la transformación de todos nuestros hoteles». Miró a Mateo con ternura infinita. «Y mi hijo Mateo va a estar ahí para supervisar que todo se haga con el corazón que su mamá le habría puesto». Un hombre de aproximadamente 60 años se acercó desde su mesa. «Señor Villarreal», dijo con respeto, «soy Carlos Montenegro, dueño de la cadena de supermercados más grande del país». Extendió su mano. «Después de lo que he visto aquí esta noche, quiero que sepa que voy a seguir su ejemplo. Voy a convertir mis supermercados en centros de distribución gratuita de alimentos para familias necesitadas». Roberto estrechó su mano firmemente. «Señor Montenegro, esa es exactamente la reacción que esperaba». Miró alrededor del restaurante. «Señoras y señores, todos ustedes tienen el poder económico para cambiar vidas. La pregunta es, ¿van a usar ese poder para acumular más lujo o lo van a usar para crear milagros como el que acabamos de presenciar?» Una mujer elegante se puso de pie. «Soy Patricia Mendoza, dueña de 3 hospitales privados», anunció. «A partir de mañana voy a abrir las puertas de mis hospitales para atención médica gratuita a cualquier persona sin recursos». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo que este niño hizo por su esposa me ha mostrado que la sanación verdadera no debe tener precio». Uno por uno, varios comensales del restaurante comenzaron a acercarse, cada uno ofreciendo transformar sus empresas para beneficiar a los más necesitados. Elena observaba la escena con asombro total. «Mateo», le susurró, «¿sabías que esto iba a pasar cuando entraste aquí esta noche?». Mateo sonrió con una sabiduría que desafiaba completamente su edad. «Mi mamá me dijo en el sueño que lo que pasara aquí esta noche no se quedaría aquí», respondió. «Me dijo que iba a ser el comienzo de algo que se extendería por todo el país y después por todo el mundo». Roberto lo miró con reverencia creciente. «¿Qué más te dijo tu mamá?». Los ojos de Mateo brillaron con una luz profética. «Me dijo que ustedes no solo iban a ser mis papás,
Me dijo que iban a convertirse en los papás de cientos de niños que necesitan familias y que todos esos niños iban a crecer para cambiar el mundo de maneras que todavía no podemos imaginar. Las palabras de Mateo resonaron en el corazón de Roberto como una llamada divina. Suddenly entendió que su transformación no era solo para su familia o para su empresa. Era el comienzo de un movimiento que podría cambiar la forma en que la sociedad entera veía la responsabilidad hacia los más vulnerables. Mateo tiene razón, declaró Roberto a todo el restaurante. Lo que ha comenzado aquí esta noche va a crecer hasta convertirse en una red de empresarios comprometidos con la justicia social en todo el continente. Su voz se llenó de una pasión que no había sentido jamás. Vamos a demostrar que el capitalismo puede ser una fuerza de sanación en lugar de explotación. Elena, apoyándose en Roberto pero caminando por primera vez en años, agregó, y vamos a asegurarnos de que la historia de Carmen Sandoval y su hijo Mateo se conozca en todo el mundo. Miró directamente a las cámaras de los teléfonos que seguían grabando. Quiero que todos sepan que detrás de cada trabajador doméstico, de cada empleado de servicio, de cada persona que ustedes consideran invisible, hay una historia, una familia, una dignidad que merece ser protegida. El gerente del restaurante se acercó discretamente a Roberto. «Señor Villarreal», murmuró, «la cuenta de su mesa asciende a $1,200. Roberto lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. «¿Sabe qué?», respondió en voz alta para que todos escucharan. «Cóbreselo a cada mesa del restaurante. Esta noche todos hemos sido testigos de algo que vale mucho más que dinero». Los comensales aplaudieron espontáneamente la decisión. «Pero hay algo más», continuó Roberto. «Quiero que le diga al chef que prepare 100 platos idénticos al que comió Mateo esta noche». El gerente lo miró confundido. «¿Para quién, señor?». Roberto sonrió. «Para los 100 niños sin hogar que están durmiendo en las calles a 10 cuadras de aquí. Vamos a llevarles la cena». Mateo saltó de emoción pura. «¿De verdad vamos a alimentar a mis amigos de la calle?». Elena lo abrazó con fuerza. «No solo vamos a alimentarlos esta noche, mi amor. Vamos a asegurarnos de que nunca más tengan que dormir a la intemperie». Su voz se llenó de determinación maternal. «Todos ellos van a ser nuestros hijos también». Roberto llamó la atención de todo el restaurante. «Señoras y señores, los invito a acompañarnos a entregar esta comida a los niños de la calle». Su desafío resonó con autoridad moral. «Después de lo que hemos visto aquí esta noche, ninguno de nosotros puede volver a sus casas de lujo y pretender que no existen niños pasando hambre a pocos metros de distancia». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Todos los comensales del restaurante se pusieron de pie, listos para acompañar a la familia recién formada en su primera misión de compasión colectiva. El restaurante más exclusivo de la ciudad se había convertido en el punto de partida de una revolución de amor que cambiaría la historia de la ciudad. Mientras esperaban que prepararan la comida, Roberto tomó a Mateo en brazos y lo miró directamente a los ojos. «Mateo», le dijo con una voz quebrada por la gratitud infinita, «quiero que sepas que tú no solo curaste a Elena esta noche, me curaste a mí de algo mucho peor que la parálisis. Me curaste de la ceguera del corazón. Y yo quiero que tú sepas algo también», respondió Mateo abrazando el cuello de Roberto. «Ya no soy un niño sin hogar. Soy Mateo Villarreal, el niño más afortunado del mundo, porque tengo unos papás que me aman tanto que van a cambiar el mundo entero para asegurar que ningún otro niño pase por lo que yo pasé». Elena se acercó caminando con dificultad, pero con una determinación férrea. «Y yo quiero que ambos sepan que este accidente que me paralizó durante 3 años no fue una tragedia», declaró con una convicción absoluta. «Fue la preparación necesaria para este momento. Necesitaba entender el sufrimiento para poder ayudar a sanarlo en otros». Una hora después, una caravana de autos de lujo se dirigía hacia los barrios más pobres de la ciudad, cargados con comida gourmet y ejecutivos millonarios listos para servir personalmente a niños sin hogar. Roberto manejaba el primer auto, con Elena en el asiento del pasajero caminando por primera vez en 3 años, y Mateo en el asiento trasero dirigiéndolos hacia donde estaban sus amigos de la calle. Cuando llegaron al primer refugio improvisado bajo un puente de autopista, los niños que reconocieron a Mateo corrieron hacia él con gritos de alegría. «Mateo, ¿dónde has estado?
gritó una niña de aproximadamente 8 años. Estábamos preocupados por ti. Familia, dijo Mateo usando la palabra que los niños de la calle usaban para referirse unos a otros. Quiero presentarles a mis nuevos papás, Roberto y Elena. Los niños miraron a los adultos elegantemente vestidos con una mezcla de curiosidad y desconfianza instintiva. ¿Papás de verdad?, preguntó un niño de unos 12 años con cicatrices en la cara. ¿O papás que te van a usar para algún negocio y después te van a botar? La pregunta partió el corazón de Roberto, porque reconocía la sabiduría trágica que solo viene del abandono repetido. Elena se arrodilló frente al niño, sin importarle que su vestido de $1000 se ensuciara con el lodo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con una ternura genuina. Me llamo Diego, respondió el niño, aún desconfiado. Elena tomó sus manos sucias entre las suyas. Diego, no sé qué adultos te han fallado antes, pero te prometo que nosotros no vamos a fallarte. Roberto se acercó con una caja llena de platos de comida gourmet. Diego, hace 5 horas yo era exactamente el tipo de hombre rico que tú describes, admitió con honestidad total. Era egoísta, cruel, y veía a niños como ustedes como problemas que había que ignorar. Su voz se quebró, pero Mateo me enseñó algo que va a cambiar mi vida para siempre. Me enseñó que ustedes no son problemas, son la solución. ¿Solución a qué?, preguntó Diego, comenzando a comer el plato más lujoso que había probado en su vida. Roberto sonrió. Solución a la pregunta que todos los adultos deberíamos hacernos. ¿Para qué sirve tener dinero si no lo usamos para proteger a los más vulnerables? Una niña pequeña se acercó tímidamente a Elena. Señora, murmuró, ¿es verdad que Mateo la curó? ¿Que no podía caminar y ahora sí puede? Elena la cargó en brazos, algo que no había podido hacer en 3 años. Es verdad, mi amor. Mateo tiene un don muy especial. ¿Pero sabes qué es lo más especial de él? ¿Qué?, preguntó la niña con ojos enormes. Elena sonrió. Lo más especial de Mateo es que no guardó su don para él solo. Lo compartió conmigo, y ahora nosotros lo vamos a compartir con todos ustedes. La niña la abrazó con una fuerza que compensaba años de abandono. Roberto observaba cómo Elena interactuaba con los niños y sintió una gratitud que iba más allá de las palabras. No solo había recuperado a su esposa, había descubierto la mujer extraordinaria que siempre había sido, pero que él había estado demasiado ocupado para ver completamente. Mateo, le dijo Roberto, quiero preguntarte algo muy importante. Mateo se acercó, aún rodeado por sus amigos de la calle que no podían creer la transformación de su situación. ¿Cuántos niños como ustedes crees que hay en esta ciudad? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. En esta zona de la ciudad hay aproximadamente 200 niños viviendo en las calles, respondió con la precisión de alguien que había vivido esa realidad. En toda la ciudad, calculo que hay más de 1000. Las cifras golpearon a Roberto como puñetazos. 1000 niños, 1000 Mateos, 1000 historias de abandono, hambre, peligro, potencial desperdiciado. Elena, le dijo a su esposa, ¿qué opinas de comprar 1000 camas para 1000 niños? Elena no dudó ni un segundo. Opino que deberíamos comprar 2000, respondió con determinación férrea. Porque si hay 1000 niños ahora, mañana pueden ser más, y no queremos que ni uno solo tenga que seguir durmiendo en la calle. Diego, que había estado escuchando la conversación, se acercó cautelosamente. ¿Hablan en serio?, preguntó con una mezcla de esperanza y incredulidad. ¿Realmente van a darnos camas de verdad, con sábanas y almohadas? Roberto se arrodilló frente a él. Diego, no solo van a tener camas, van a tener cuartos propios, con baños privados, closets para su ropa nueva, escritorios para estudiar. ¿Estudiar?, interrumpió otra niña. ¿También vamos a poder ir a la escuela? Elena la cargó. No solo van a ir a la escuela, le prometió. Van a ir a las mejores escuelas de la ciudad con uniformes nuevos, útiles completos y todo el apoyo que necesiten para ser los estudiantes más brillantes de sus clases. Los niños comenzaron a reunirse alrededor de Roberto, Elena y Mateo, sus caras brillando con una esperanza que no habían conocido antes. ¿Y si somos muy tontos para la escuela?, preguntó un niño con inseguridad visible. Mateo tomó su mano. Hermano, le dijo con cariño, yo también pensaba que era tonto cuando vivía en la calle, pero lo que pasa es que nunca habíamos tenido la oportunidad de mostrar lo inteligentes que realmente somos.
Roberto se dirigió a todo el grupo de niños. «Quiero que todos ustedes entiendan algo muy importante», dijo con la autoridad de alguien que había dirigido empresas durante décadas. «Ustedes no son víctimas de la sociedad, son el futuro de la sociedad. Son médicos, ingenieros, maestros, artistas, líderes que el mundo necesita desesperadamente». «¿Realmente creen eso?», preguntó una niña de unos 9 años. Elena se acercó a ella. «No solo lo creemos», respondió, «lo sabemos. Porque si Mateo pudo convertirse en el niño más extraordinario que hemos conocido, después de vivir 5 años en las calles, imagínense lo que todos ustedes pueden lograr con el amor, la educación y las oportunidades correctas». Diego, que claramente era el líder no oficial del grupo, se puso de pie. «Señor Roberto, señora Elena», dijo con una seriedad que impresionó a todos, «nosotros hemos aprendido a no creer en las promesas de los adultos porque muchas veces nos han mentido». Su voz se llenó de una sabiduría trágica. «Pero si ustedes realmente cumplen lo que están prometiendo, nosotros les prometemos que vamos a estudiar más duro que cualquier niño rico, vamos a trabajar más fuerte que cualquier adulto, y vamos a usar todo lo que aprendamos para ayudar a otros niños como nosotros». Las palabras de Diego resonaron en el corazón de Roberto como una declaración sagrada. Este niño de 12 años, que había sobrevivido en las calles durante años, estaba ofreciendo un pacto de honor que valía más que cualquier contrato empresarial que hubiera firmado jamás. «Diego», respondió Roberto, extendiendo su mano para estrechar la del niño, «acepto tu promesa y te hago una mía. Desde este momento ustedes no son solo niños que vamos a ayudar. Son nuestros hijos, nuestros herederos, los continuadores de todo lo que hemos construido». Su voz se llenó de emoción paternal. «Cuando yo me muera, todo lo que tengo va a ser de ustedes, para que ustedes lo usen para ayudar a las siguientes generaciones de niños abandonados». Elena agregó, «y cuando ustedes crezcan y tengan sus propias familias, van a enseñar a sus hijos que en este mundo todos somos hermanos, que nadie debe quedarse atrás y que el propósito de la vida es levantar a los que han caído». Mateo, observando la interacción entre sus padres adoptivos y sus hermanos de la calle, sintió que su corazón iba a explotar de gratitud. «Mamá», le había dicho su madre en el sueño, «cuando encuentres a tus nuevos papás, ellos no solo te van a salvar a ti, tú los vas a ayudar a salvar a cientos de otros niños». Ahora entendía completamente lo que ella había querido decir. «Familia», dijo Mateo, dirigiéndose tanto a Roberto y Elena como a todos los niños, «quiero que sepan que lo que está pasando aquí esta noche no es casualidad. Mi mamá me dijo que esto era parte de un plan divino que va mucho más allá de nosotros». Sus ojos brillaron con intensidad profética. «Lo que comenzamos aquí va a extenderse por toda la ciudad, después por todo el país y finalmente por todo el mundo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Roberto. Mateo sonrió con una sabiduría que desafiaba completamente su edad. «Quiero decir que otros empresarios van a ver lo que ustedes están haciendo y van a querer hacer lo mismo en sus ciudades». Su voz creció en intensidad. «Quiero decir que dentro de 10 años, la historia va a recordar esta noche como el momento en que comenzó una revolución de amor que cambió la forma en que el mundo trata a sus niños más vulnerables». Las palabras de Mateo cayeron sobre el grupo como semillas de esperanza que germinaron instantáneamente. Por primera vez en sus vidas, estos niños pudieron visualizar un futuro que no solo incluía supervivencia, sino prosperidad, propósito y la posibilidad de cambiar el mundo para otros niños como ellos. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Diego con una determinación que impresionó a Roberto. «Empezamos ahora mismo», respondió Roberto, sacando su teléfono. «Voy a llamar a mi equipo de construcción para que mañana temprano comiencen a preparar nuestro primer hogar para niños». Miró alrededor del grupo. «En una semana, ninguno de ustedes va a dormir en la calle nunca más». Elena agregó, «y mientras preparan el hogar, todos ustedes se van a quedar en nuestros hoteles. Cada uno va a tener su propia habitación, con baño privado, televisión, servicio de habitaciones y todo lo que necesiten para sentirse como los príncipes y princesas que realmente son». Los niños no podían creer lo que estaban escuchando. Algunos comenzaron a llorar de alegría, otros simplemente se abrazaron entre ellos, incapaces de procesar completamente
cómo sus vidas habían cambiado en una sola noche. Una niña pequeña se acercó tímidamente a Mateo. Mateo le susurró, ¿esto es real? ¿O es un sueño que vamos a despertar y seguir teniendo hambre? Mateo la cargó en brazos. Es real, hermanita, le prometió. Y lo sé porque mi mamá me dijo que cuando encontrara a mis nuevos papás, ellos no solo me iban a dar una nueva vida a mí, nos iban a dar una nueva vida a todos nosotros. Roberto observaba la escena con una comprensión creciente de que había sido elegido para algo mucho más grande que él mismo. Mateo, le dijo, quiero preguntarte algo más que me dijo tu mamá en el sueño. Mateo lo miró con atención total. ¿Qué quieres saber? ¿Te dijo algo sobre cuántos niños vamos a ayudar en total? Los ojos de Mateo brillaron con una luz sobrenatural. Me dijo que íbamos a comenzar con los 1000 niños de esta ciudad, respondió. Pero después, cuando otros empresarios vean nuestro ejemplo, se va a multiplicar hasta que millones de niños en todo el mundo tengan familias, educación y oportunidades que nunca habrían tenido. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento divino. ¿Millones? Mateo asintió solemnemente. Mi mamá me mostró una visión del futuro donde niños que habían sido rescatados de las calles se convertían en presidentes, científicos, artistas, líderes espirituales que cambiaban la historia de la humanidad. Su voz se llenó de una certeza absoluta. Me dijo que entre estos niños que estamos salvando esta noche hay futuros premios Nobel, inventores que van a curar enfermedades y líderes que van a traer paz al mundo. Las palabras de Mateo resonaron en el corazón de Roberto como una llamada profética. Suddenly entendió que no estaba simplemente adoptando niños abandonados, estaba rescatando el futuro de la humanidad, un niño a la vez. Entonces no hay tiempo que perder, declaró Roberto con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Mañana no solo vamos a empezar con estos niños, vamos a crear una fundación internacional que replique este modelo en cada país del mundo. Miró a Elena con una intensidad que ella no había visto en años. ¿Estás lista para cambiar el mundo, mi amor? Elena sonrió con una alegría que irradiaba desde lo más profundo de su alma. He estado lista durante 3 años, respondió. Solo estaba esperando que tú estuvieras listo también. Tomó las manos de Mateo. Y ahora que tenemos al líder perfecto para guiarnos, no hay nada que pueda detenernos. Mateo los miró a ambos con una gratitud infinita. Papá, mamá, dijo con una voz que cargaba todo el amor que había estado guardando durante 5 años. Gracias por permitirme ser parte de su familia. Pero sobre todo, gracias por permitir que mi historia de dolor se convierta en una historia de esperanza para todos estos niños. Roberto lo cargó en brazos y lo abrazó con una intensidad paternal que había estado dormida durante décadas. Mateo, le susurró al oído, tú no eres parte de nuestra familia. Tú eres el corazón de nuestra familia. Tú eres la razón por la que todo lo que hacemos de ahora en adelante va a tener sentido. Mientras la caravana de autos de lujo regresaba hacia la ciudad, cargada con 50 niños que por primera vez en años iban a dormir en camas reales, ninguno de ellos sabía que los videos de la transformación de Elena ya habían sido vistos por millones de personas en redes sociales, que empresarios de 12 países ya estaban llamando para preguntar cómo replicar el modelo de la Fundación Carmen Sandoval, y que el gobierno había anunciado una iniciativa nacional basada en lo que había comenzado esa noche en un restaurante de lujo. Lo que había empezado como un niño hambriento pidiendo comida se había convertido en el catalizador de una revolución de compasión que cambiaría la forma en que el mundo entendía la responsabilidad hacia sus miembros más vulnerables. 6 meses después, mientras Roberto cortaba la cinta del primer centro de rehabilitación, Carmen Sandoval, con Elena caminando normalmente a su lado y Mateo sonriendo en su uniforme de la escuela más prestigiosa del país, los tres sabían que habían sido instrumentos de algo mucho más grande que ellos mismos. Habían demostrado que los milagros no son eventos sobrenaturales que ocurren de vez en cuando. Son el resultado natural del amor incondicional, del perdón genuino y de la decisión consciente de usar lo que tenemos para sanar lo que está roto en el mundo. Y mientras Mateo daba su discurso inaugural como el primer director juvenil de la Fundación, sonriendo para las cámaras que transmitían la ceremonia a 40 países, susurró una oración silenciosa de gratitud a su madre en el cielo,
sabiendo que su sacrificio no había sido en vano y que su legado viviría para siempre en cada vida transformada por el amor que había florecido entre un niño hambriento y la familia que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad infinita del corazón humano para sanar, perdonar y crear esperanza donde antes solo había desesperanza. Si esta historia de transformación tocó tu corazón, dale like ahora, porque historias como esta nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de ser instrumentos de milagros en la vida de otros. Si quieres ver más videos de redención como este, suscríbete al canal porque tenemos muchas más historias que van a restaurar tu fe en la humanidad. Deja tu comentario contándonos qué opinas sobre este tipo de transformaciones y sobre todo, comparte si tú has vivido o conoces alguna historia similar de perdón y segunda oportunidades. Tu historia también puede inspirar a alguien más a abrir su corazón. Hasta el próximo video, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a cambiar vidas, comenzando por la nuestra.